Durante las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de grandes cambios financieros y económicos derivados de la llamada globalización financiera, proceso en el que México se inserta con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la infalible promesa de modernidad y prosperidad nacional. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico asiático. Sin embargo, el desequilibrio externo de la economía mexicana, aunado a la falta de un sistema bancario de ahorro interno, ha traído como consecuencia una vulnerada soberanía nacional, donde quienes conforman la estructura administrativa de la nación solo han intervenido para que las finanzas del país se integren como un engrane más de la maquinaria globalizadora sin estar preparados. Bueno, fue primero el modelo mismo. Era una invitación a una gravísima crisis que ya se está viviendo, que primero fue financiera. ¿Y por qué el modelo mismo? Primero, tiene varias componentes que la gente no entiende, y muchas veces los banqueros mismos ya no sabían cómo manejar el monstruo que habían creado. Fue un diseño para llevarse las riquezas de los países, sus joyas estratégicas, diseñado por los banqueros de Wall Street y la City. Entonces, este modelo se llama globalización financiera, que no hay que confundir con la globalización económica, que no es necesariamente la misma, porque la globalización económica tiene reglas. Está la OMC, hay reglas de protección, de origen, todo lo que ya sabemos. Esa es una globalización mercantilista. Pero la globalización financiera es única, es un invento, yo diría, diabólico de los banqueros, que tiene varias características. La primera es que se manejan con cuentas invisibles, no aparecen en los estados contables, y tiene un término que se llama off-balance sheet, que quiere decir están fuera del balance contable. ¿Cómo se puede dar esto? Bueno, porque lo hacen entre ellos los grandes banqueros, en colusión con todo el circuito de reguladoras que no regulan, de calificadoras que no califican. Y otra característica que tiene es que se manejan en paraísos fiscales, que se llaman offshore. Eso es una verdadera piratería, hay que decirlo abiertamente. Ellos mismos crearon una piratería financiera, literal, en la que el ciudadano común es indefenso. Y luego viene la parte peor, la parte del gobierno, que dejó desregular ese mercado. La globalización financiera, con cuentas invisibles, contabilidad invisible, que se escenifica en paraísos fiscales, no tiene ninguna supervisión ni del gobierno ni de los ciudadanos. Entonces, el modelo estaba diseñado para eso. Yo no sé de qué se están asombrando. Yo vengo diciéndolo desde 1996, que iba a estallar. El gran milagro fue no que realmente es de que haya tardado en estallar. Duró demasiado, ya habían signos, señales. Por ejemplo, por ahí de 1998 se da una quiebra célebre de Long Term Capital Management, en 1998. Luego vino la crisis del 2000, con todo, cuando se cae todo el índice tecnológico Nasdaq. Es decir, ya era incontenible. Y llegó un momento en donde ya el 15 de septiembre del 2008, con Lehman Brothers, pues estalló. Y ese es, yo diría, más que la causa, lo que pasa con Lehman Brothers es la consecuencia. Ahora, aquí lo grave es que a México anómalamente no le debía haber afectado, y peor que a otros países del mundo, porque México no tiene banca nacional. Nosotros ya la vivimos con el efecto tequila en 1994, donde precisamente desapareció la banca nacional. Todo Citigroup, cuando se vendió, que por cierto fue rescatado Roberto Hernández por el gobierno mexicano, por los ciudadanos con nuestros impuestos, no pagaron impuestos, porque lo venden en el piso de remate de la bolsa, lo cual eso no sucede ni en Estados Unidos. Bueno, valía 12.500 millones de dólares. En esos momentos lo estaban rematando en México, lo querían vender en 2.000 millones de dólares. Es decir, no es nada. Todo el banco, eso vale. No, lo demás son nuestros capitales que tenemos depositados y tal, pero de ellos propios tienen 2.000. Pero en realidad, no, digo, es más, nosotros deberíamos crear una banca nacional.
ni siquiera rescatarla. La dimensión es, Pemex el año pasado dejó 105,000 millones de dólares. Ese es el negocio del país. Ese es el problema. Y eso está ingresando y no sabemos a dónde va a dar, porque estamos sosteniendo a una bola de parásitos en el gobierno que se llama gasto de cuenta corriente. ¿Cómo puede ser que el director del Infonavit, que no tengo nada a nivel personal de él, el que sea y que esté en turno, gane más que el presidente de la República? Pues de locos. Digo, por eso el país está pésimamente manejado. Entonces, qué bueno que viene esta pregunta. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a México si no tenemos banca financiera? Porque la crisis es financiera, no nos olvidemos de ello. Y México no tiene banca nacional, si nosotros nos damos cuenta. Es el único país del mundo cuyo 92% de la banca que está en México no es mexicana, es extranjera, o es bien estadounidense, británica o española, básicamente, y canadiense. Es decir, anglosajona prácticamente. Entonces, 92% en términos de capitalización de mercado, es decir, lo que vale en bolsa, está en manos foráneas. Nosotros no tenemos banca. Por eso nosotros nos salvamos de rescatar una banca. Ya lo hicimos con el efecto tequila. Entonces, eso no nos afectó a nosotros. Que no nos vengan con cuentos chinos. Eso es para retrasados mentales, eso. Entonces, ¿la causa cuál fue? Que Estados Unidos, entonces tenemos que ver la secuencia, le pega la crisis financiera, le pega al mundo entero, sin duda alguna, pero México, curiosamente, está blindado, pues nosotros ya la habíamos vivido. Entonces, ya no sabe. Luego, le pega la crisis económica a nivel mundial y le pega al propio Estados Unidos a nivel económico. Y de ahí nace otro tipo de crisis que yo llamo crisis multidimensional. Es cambio de paradigma. Hay una tesis de los europeos que dicen que Estados Unidos lo hizo deliberadamente para arruinar al resto del país, y aquí ellos manejan la tesis, ¿quién se cae menos? Porque Estados Unidos ya está en decadencia, eso hay que reconocerlo. Estados Unidos antes, no, pero el 29 todavía fue más benigno, ¿eh? Es decir, desgraciadamente la gente cuando aborda el 29 lo ve de una manera reduccionista, que es cierto, pero no están viendo el cuadro integral. 29 todavía Estados Unidos venía de ganar una Primera Guerra Mundial, iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, militarmente fue la que decidió las dos guerras mundiales, guste o disguste. En este momento Estados Unidos no gana guerras, las está perdiendo. Lleva 5 guerras perdidas. Por eso Estados Unidos recurre, a mi juicio, a la guerra financiera. En Irak está perdida la guerra. Afganistán, tronadísima, ya son 2. Luego Israel, que es su aliado máximo en el Medio Oriente, pierde 2 guerras. Luego con Hezbollah perdió, ahí literalmente perdió. No pudo con una guerrilla. Israel, el ejército más poderoso del Medio Oriente. Y aquí ya viene lo interesante. Está perdiendo Estados Unidos e Irak guerras asimétricas, así se les conoce. No son guerras de ejércitos convencionales, sino los guerrilleros le ganan a los ejércitos mejor pertrechados tecnológicamente del mundo. Ya son 4 guerras. Y la quinta, que cambia toda la estructura de Europa. Cuando Cheney, tenemos 5 guerras consecutivas que pierde Estados Unidos, directa o por aliados interpósitos. Y esto no sucedió en el 29. Entonces yo, a mi juicio, hoy Estados Unidos está recurriendo a la mejor arma que tiene, la única que le queda, que es la guerra financiera. Porque ellos dominan las finanzas del mundo. Y aquí viene el mundo como está. Tenemos un mundo financierista que domina la dupla anglosajona, Estados Unidos y Gran Bretaña, y tenemos un mundo básicamente economicista o económico que domina el BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Ese es el mundo de hoy. Estados Unidos con mucha finanza, pero sin sustento económico, esa es la finanza virtual, por eso recurren a todo este manejo de especulaciones y derivados. Y el otro, el BRIC, que tiene gran economía, pero sin finanzas. Ese es el mundo de hoy. Entonces, por eso Estados Unidos, que no tiene economía, ni Gran Bretaña, sus economías son mediocres. Hoy hay un nuevo mundo, por eso estamos hablando del mundo multipolar. Y ahí está la reunión del BRIC, es el mejor reflejo. Les está dando en el continente americano. Monroe se hubiera pegado un tiro al saber que el BRIC se está reuniendo hoy en Brasil. Y que por primera vez en la historia de Rusia, después de 147 años de establecer relaciones bilaterales, el presidente Medvedev de Rusia visita Argentina.
Esas son las noticias. Estamos ante un nuevo mundo, ¿eh? Pero aquí lo que es relevante, que México no quieren entender, obviamente los que nos gobiernan, pésimamente gobiernan, porque no saben de geopolítica, ni saben de los correlatos entre las finanzas y la geopolítica. Hoy estamos viendo la decadencia de Estados Unidos, que ha recurrido a su arma financiera.